Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola hermanos, otra vez aquí compartiendo la preciosa palabra de Dios. Como ustedes saben, todo este tiempo hemos hablado acerca de la santidad, pero a veces no sabemos dónde o por qué empieza la santidad en nuestra vida. Esa santidad es lograda en la cruz, donde Cristo nos santificó y nos consagró para Él. Nosotros somos apartados desde el vientre de nuestra madre para Dios. En 1 Corintios 1:2 nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro, porque no nada más es Señor de determinadas personas, es nuestro, porque Él murió en una cruz por todos nosotros. Nosotros hemos sido santificados porque hemos sido justificados. Y nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos un lugar especial. ¿Por qué un lugar especial? Porque dice la palabra de Dios que somos apartados, somos separados del pecado para Dios. No con esto estoy diciendo que no pecamos, sí pecamos, pero nosotros como vamos de aumento en aumento, vamos de crecimiento en crecimiento, entonces nosotros somos santificados. Nosotros crecemos en santidad cuanto más en nuestras vidas honramos y reconocemos la supremacía de Dios, acercándonos con una actitud de total redención para encontrar plena satisfacción ¿en quién? En Dios. Nuestra santidad es de adentro hacia afuera. La santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad. Y aún más en el bautismo. Él nos hace partícipes de la naturaleza divina de Dios. El bautismo nos limpia de todo pecado, adoptándonos como hijos suyos, y por tanto quiere que sus hijos sean santos como Él es santo, ¿verdad?
nosotros somos santos. No de esos santos que están ahí, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. No, no, no. Somos personas que vivimos en santidad. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, más vamos creciendo. Vivir en santidad significa vivir de acuerdo a los deseos de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Por dónde se empieza? ¿En dónde comienza la santidad? Vivir de acuerdo a los deseos de Dios, reflejando su amor, su bondad, su paciencia, su misericordia en la vida diaria. Es un proceso de renovación de la mente y transformación de nuestro corazón. La santidad no consiste en ser perfectos, no consiste en que como pecaste ya no eres santo. No, no, no. La santidad es en entregarse a Dios. Entregarse a Dios se logra a través de la obediencia a la palabra de Dios con la ayuda de nuestro precioso Espíritu Santo. Con la ayuda de ese ser maravilloso que nos dice por acá, no camines por ahí. Un creyente que viajaba mucho y que nunca, él iba a todos lados, iba y él amaba mucho a su esposa. Esta persona nos cuenta que cuando le hicieron esta pregunta, ¿qué es la santidad?, él puso este ejemplo. Dijo, la santidad es, por ejemplo, yo que voy de viaje en viaje y que a veces tengo que dejar a mi esposa, yo me voy con la seguridad de que ella se queda en casa. Y también me voy con la seguridad y la confianza de que yo no voy a hacer nada que la lastime. ¿Pero por qué lo hago? Por amor. Por amor, porque allá nadie me ve, nadie sabe de mí, no saben lo que hago. Pero una cosa tengo, amo a mi esposa. Así nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos unidos, hasta en los lugares así, donde hay gente que no conoce nada de Dios, ni quiere saber nada de Dios, nosotros nos comportamos con esa confianza, esa seguridad de que no queremos ofender a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Por eso les dije al principio, la santidad viene de aquí, de nuestro corazón, de nuestra vida. Algunos pasos para vivir en santidad son amar la realidad de las circunstancias presentes. No es que te espantes, no es que tú digas, ay, no, es que eso no es. Descubrir lo divino oculto tras los detalles. ¿Qué quiere decir? Buscar la unidad de la vida. Nosotros estamos aquí en este mundo, ¿sí? Y tenemos que ver a Cristo en los demás. Y los demás deben de ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo? Hacerlo todo por amor. El amor a Dios se mide con el amor que le tenemos a nuestro prójimo. Ese amor que le tenemos a nuestro prójimo es que estamos viviendo de acuerdo a Dios. Los amamos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Ustedes han leído los evangelios. Señor Jesús no despreciaba a la gente. Señor Jesús
convivía con borrachos, convivía con mujeres malas, convivía, sí, y los amaba y platicaba con ellos. Ese era amor al prójimo. Entre más amas al prójimo, dice Primera de Juan 4:20, entre más amas a tu prójimo, más amas a Dios. Para demostrar el amor es necesario la oración. Para que tú demuestres a alguien que lo amas verdaderamente, tienes que orar por ellos. Tienes que decirle: Señor, dame ese amor que se parece al tuyo. Ese amor que está dispuesto a soportar, a ayudar, a bendecir, a cuidar. Para demostrar el amor que nos ayuda a desarrollar empatía, la oración, la solidaridad social en quienes más lo necesitan. ¿Quiénes son las personas que más lo necesitan? Los que están afuera, porque también decía el Señor Jesús: los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. Y nosotros podemos transmitir la palabra a esa gente. La santidad es un Dios de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Todas. Algunos pasos para vivir en santidad son amar la realidad de las circunstancias del presente, descubrir lo divino, descubrir lo que viene de lo alto, no lo que está aquí. Y tras esos detalles, esas cosas tan hermosas que vienen de arriba, buscar la unidad de vida y ver a Cristo en los demás. Y ¿saben algo maravilloso, hermanos? Lo mejor, hacerlo por amor, no por quedar bien con Dios, no porque me vean los demás, no porque se den cuenta que yo vivo en santidad, no, es hacerlo como lo hace Jesús, hacerlo por amor. Los momentos de la vida familiar desde la perspectiva del amor son la santidad, porque es un don de Dios que nos da a cada uno de nosotros, que colma todas las ambiciones humanas, todas las aspiraciones. ¿Tú tienes una aspiración dentro de las cosas de Dios? Pues Dios te va a ayudar a lograrlo, pero por amor. Cada problema que hay en la vida de todos, porque si aquí alguno de ustedes no tiene problema, dígame la receta, ¿verdad? Pero cada problema que hay en nuestra vida es ocasión en Cristo que por su gracia haya resolución y una vida nueva. Cristo nos enseña, el Señor nos enseña. Nosotros tenemos que vivir la santidad de la vida dedicada a Dios, dedicada a lo que Él hacía, hacerlo también nosotros. Impactará nuestras actitudes quien vive en santidad. No habla ni actúa tal como lo hacía antes. Yo antes no era lo que soy ahora. Yo todo lo fui adquiriendo poco a poco. Tú también, hermano. Tú también, tú no eras como eres ahora. Nosotros vamos cambiando por el favor de Dios. Es un proceso continuo, que implica la renovación de nuestra mente. La transformación
de nuestro corazón. En 2 de Corintios 5:17 nos dice la Nueva Traducción Viviente: pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La santidad es el don de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Es la plenitud de la vida, de nuestra vida cristiana, porque nosotros nos llamamos cristianos por nuestro Padre, por el que murió por nosotros por amor. Entendiendo la santidad y la pureza, se trata de reflejar el carácter de Dios, su amor, su bondad y su paciencia. El Señor tiene paciencia. El Señor sabe cuánto tiempo se tarda cada uno de nosotros en llegar. Dice una parte de la Escritura en Mateo 9:9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Ustedes saben quién era Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos y dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Qué creen que pasó? Se levantó y lo siguió. Consideremos cosas que a lo mejor son difíciles para alguien. Consideremos lo siguiente: abandonó su trabajo, el sustento propio, y seguir a un hombre con menos recursos no es algo que comúnmente se hace. Este hombre, Mateo, ya estaba apartado, Dios ya lo había apartado. Y este hombre se llenó de santidad. ¿Saben por qué? Porque se empezó a enamorar de lo que Jesús hacía. Lo que él hacía le apasionaba, le gustaba mucho porque ganaba dinero y además sustraía del dinero. ¿Sí? Pero él se levantó y lo siguió. Mateo era un hombre que iba a tener menos recursos. Algo tuvo que darse en el interior de Mateo. Algo que el Señor le inspiró para llevarlo a tal nivel de obediencia. Y no crean que se hizo luego. No, tuvo su tiempo, tuvo su momento. Pero seguir a Jesús no fue algo casual o momentáneo, pues formó parte de los 12 discípulos que Jesús mismo escogió para ir a predicar el reino de los cielos. ¿Qué tenía que estar haciendo un cobrador de impuestos ahí? Pero lo hizo. Predicar el reino de los cielos no era fácil para él, porque él tenía otras enseñanzas, tenía otras convicciones, ¿sí? Sanar enfermedades, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Si Juan el Bautista respondió a los publicanos que dejaran de cobrar más de lo que debían, que dejaran de hacer eso. Nosotros tenemos que saber que Dios se manifiesta en nuestra vida, porque Juan el Bautista también les decía:
dejen de robar. Y Jesús comisionó a los 12 discípulos para ir a anunciar el reino de Dios. Y eso se hace por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a nuestro Señor. Entonces, como publicano, Mateo también debió hacer lo mismo. Lo mismo que Mateo, que Juan, que todos los apóstoles, Marcos, ¿sí? Estar profundamente contristado o triste por haber hecho una ofensa o pecado, el abandonar esa práctica ofensiva o pecaminosa nos ayuda y nos lleva rumbo a la santidad. De tal modo que Mateo tuvo que haber hecho lo propio antes de ser considerado por Jesús como uno que pudiera llevar a otro las noticias del reino. Y también nosotros estábamos igual, pero Dios nos empezó a guiar hacia la santidad. Si el único pecado de Mateo que Mateo hacía era robar, al tener un encuentro real con Jesús, fue capacitado para abandonar esa práctica pecaminosa. Fue preparado, pero ¿saben qué, hermanos? El Señor Jesús todo lo hizo por amor. Por amor. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñó a Mateo? Amar. Porque si él no hubiera amado, acuérdense que el amor todo lo puede. Si él no hubiera amado, no lo hubiera hecho. Se hubiera regresado. Dice la palabra de Dios, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Mateo ya era un hijo de Dios. Ha sido apartado del pecado para Dios y con el tiempo va siendo santificado, así como nosotros con el tiempo vamos siendo santificados. En Efesios 4:22, en adelante, ustedes léanlo, hermanos, allá en su casa, aquí, cuando estén leyendo su Biblia, habla acerca de esa pasada manera de vivir y del nuevo hombre. La pasada manera de vivir es la vida del pecado y el nuevo hombre representa aquel ser que ha sido renovado espiritualmente. Y aprendieron a vivir una vida nueva, renovadamente y en espíritu. Porque si ustedes leen los primeros capítulos de cada evangelio, verán cómo era cada uno. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Sí? Hasta sus libros y la manera como se portaba, qué cambiazo dio este hombre. ¿Sí? Su carácter tan difícil. Pues así nosotros, hermanos. Y de igual manera podríamos decir que mentía, mientras más el que peleaba, no pelee más. Dice, el que mentía, no mienta más. El que peleaba, no pelee más. El que maldecía, no maldiga más. El que se entregaba a los placeres que Dios no aprueba, ya no lo haga más. Y así sucesivamente todo lo que Dios nos va diciendo. Pero ¿saben qué? No nada más nos lo dice. También va formando en nosotros la manera de dejar todo eso. Es una enseñanza tan hermosa. También, hermanos, hay otro varón. A este Jesús le dijo, a Mateo Jesús le dijo, ven, sígueme. Pero hay otro,
que también era recaudador de impuestos. Se llama Zaqueo. Era otro recaudador del cual tuvo que hacer un deliberado esfuerzo para ver a Jesús. Ustedes saben qué es lo que hizo. Dio testimonio ante muchos de los cambios que emprendería en su nueva vida. Cambió totalmente porque se dio cuenta que el dinero no da la felicidad. Fue visto por Jesús mientras él estaba esperando encontrarlo, ¿sí? Pero este Zaqueo, dice la palabra: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara su maldad por su bondad en Zaqueo? Es declarado salvo por Jesús, el cual indica que él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ellos, Mateo, todos los apóstoles, Marcos, todos, Lucas, Juan, eran del vulgo, sí, y todos fueron salvados. Es declarado salvo por Jesús, el cual indica que él había venido a buscar y a salvar lo perdido. Si Zaqueo era rico, era porque él mismo había estado robando, lo cual ya se sabe que es pecado. Pero llama la atención que las riquezas no suplen el vacío de su corazón de nadie. Tú puedes ser muy rico, hermano, pero te aseguro que el día que te vayas con el Señor no te vas a llevar nada. Había dentro de él un clamor interno por algo más, de tal forma que él procuraba ver quién era el popular Jesús, quién era ese hombre de quien hablaban. Y aquel personaje popular declaró lo siguiente, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Por tanto, también le dijo el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué difícil, hermanos. Yo creo que físicamente nadie lo haría. En otras palabras, Jesús hace énfasis que cualquier cosa que pudiera llevar al individuo a caer debería de ser quitado de sí mismo, ¿sí? Por supuesto que esto se refiere al ámbito espiritual, ¿sí? Jesús no está ordenando a nadie que deshaga o se desprenda de sus propios miembros físicos. No, el Señor no quiere eso. El Señor nos ama tanto, nos ama tal cual somos, cómo estamos, cómo nos presentamos delante de Él. Yo no creo que Dios no ame. Si tú, hermano, llegaras a cometer algún pecado, que yo sé que todos nos esforzamos por no hacerlo y queremos agradar a Dios, pero eso no es santidad.
Santidad es el amor que le tenemos al Señor y santidad es entregarnos por completo. Y detrás de todo eso viene el perdón de pecados y el que nosotros ya no lo volvamos a hacer. Tenemos que cuidar eso en nuestra vida. Hay dos historias, un libro, el libro de Daniel, donde ustedes ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cómo los ven? ¿Sí? Amaban al Señor y ¿saben qué? No quisieron adorar al Dios falso del rey. No, por amor, porque amaban tanto a su Dios que dijo, como ahorita acabamos de leer, si tu mano te es motivo de caer, córtala. Y ellos, ¿sí? El rey se enojó con ellos y los 3 amigos dijeron al rey que solo adorarían a Dios. Creían que Dios podría protegerlos, pero aunque no los salvara, ellos defenderían su creencia. Y así nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles, tenemos que defender esto que nos ha dado Dios, que se llama santidad. Otro personaje que también está en el mismo libro, pues es el mismo Daniel, ¿verdad? El mismo Daniel no tuvo miedo. Nosotros vivimos en un mundo difícil, en un mundo que yo no sé si ustedes han oído esta expresión, pero creo que sí, en un mundo donde dicen, mira, ¿y eso que es cristiano? Porque hay gente que no le parece lo que nosotros hacemos. Hay gente que nos juzga y nos critica, ¿sí? Pero a nosotros no nos debe de importar eso. Si nos echan al foso de los leones, pues el Señor nos va a salvar. Si nos echan a la lumbre, pues el Señor nos va a salvar. Nos va a salvar, nos va a rescatar, porque aquí hay muchas cosas parecidas a eso. Pero como nosotros nos estamos esforzando por vivir en santidad, nos estamos esforzando por amar a nuestro Dios, nos estamos esforzando por amar a todos nuestros hermanos, entonces, ¿quién nos va a defender? El Señor nos va a defender. El mensaje de Daniel es infundir esperanza al pueblo judío en medio de la persecución. Recuerda los valores fundamentales de la fe, la ley y la oración. Ofrece también una comprensión esta historia de Daniel. Leámosla, hermanos, y nos vamos a dar cuenta que ellos amaban tanto a Dios que no les importó. Nosotros estamos en este mundo, hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay muchas cosas que no nos agradan y que a veces decimos, ay Señor, ¿qué hago? Porque yo te quiero a ti, yo te amo a ti, yo quiero obedecer tu palabra. Pero mira, toda esta gente, pues lo que tenemos que hacer, como lo dijimos al principio, es orar por ellos y demostrarles ese amor como lo demostraba Jesús. Jesús convivía con todo tipo de gente, Convivía con gente enferma, con gente leprosa, con gente borracha, con todo tipo de gente. Y a veces hasta los abrazaba. Y los amaba. Y les daba una sonrisa. No importa, hermanos. Nosotros sabemos que no hemos alcanzado todo. Pero una cosa sí sabemos, que nos hemos esforzado por vivir como Jesucristo nos enseña, siguiendo sus pisadas, siguiendo su camino, porque nosotros somos apartados
apartados del pecado para Dios. Somos apartados de todo lo que a Él no le agrada. Aunque a veces pues, el mundo nos quiera poner trampas, nosotros estamos con Él. Y sabemos que tenemos un arma poderosa que se llama oración. Otra arma poderosa que se llama perdón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir viviendo en tu santidad, apartados del pecado para ti. Señor, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él siga con nosotros y que nosotros nunca nos soltemos de su mano. Porque separados de Dios nada podemos hacer, pero tomados de su mano, todo lo podemos lograr. En el nombre de Jesús, oremos, hermanos. Señor Dios y Padre, bendito Rey y Salvador, sabemos, Señor, que hemos sido santificados por ti, por tu muerte en la cruz, por tu infinito amor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque todos nosotros somos criaturas nuevas, porque todos nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, Señor. Pero aquí tenemos una misión que cumplir. Y esa misión, Señor, es amar al que no te conoce. Es bendecir al que no te conoce, es hacer tu voluntad, es seguir tus pasos, es caminar contigo, Señor. Bendito seas, Dios y Salvador. Bendito seas, Rey del cielo y de la tierra. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque día a día nos vas perfeccionando, nos vas cambiando, nos vas bendiciendo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén.